serie de Fourier. De manera tal que la próxima clase teórica que se va a publicar el día martes, son 4 clases las de serie de Fourier, se va a publicar la número 3, donde ya empezamos a ver algo de las particularidades de la serie para el trabajo con circuitos eléctricos. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es simplemente repasar la herramienta matemática de serie de Fourier para su aplicación en circuitos eléctricos y en el estudio de las excitaciones que normalmente hay en ingeniería, para saber cómo resolver un circuito eléctrico que esté excitado con ese tipo de señales que hasta ahora no sabemos cómo hacerlo. De manera tal que el objetivo final de esto es eso. Así que ya el práctico que viene va a tener algún componente circuital y el soporte teórico lo tienen que sacar de la asignatura señales y además de lo que nosotros vamos viendo, donde yo a la parte matemática le voy dando un tono relativo a lo que es electricidad. Un muchacho me estuvo consultando por el foro, no recuerdo el nombre, sobre el ejercicio 1 del trabajo práctico. Veo que después lo solucionó él, lo entendió, pero como les digo, este práctico es un práctico introductorio, donde no hay que usar simetrías todavía, porque eso no lo hemos visto en la teoría todavía. Necesito que practiquen la parte básica. Después, cuando ya veamos simetría, la cosa se va a hacer un poco más sencilla, pero necesito que sin simetrías puedan ustedes ser capaces de desarrollar lo que se les pide. Antes de empezar con el trabajo práctico, quería comentarles 2 cosas de la serie de Fourier, pero que es relativo a lo que es el trabajo diario de un ingeniero con señales de este tipo, de cosas que ya están puestas en la clase grabada número 2, pero que yo quisiera darles un par de comentarios al respecto. Así que, a ver, voy a partir la pantalla para que podamos ver lo que yo quiero mencionar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, Sí, lo que quiero hablarles un poquito es del fenómeno de Gibbs. El fenómeno de Gibbs, ¿ese no lo vieron en la cátedra de señales? Muy poco, profe. Sí, lo vimos, ingeniero, pero muy poco, ¿no? En profundidad. Lo vimos, pero conceptualmente, digamos. Bueno, fundamentalmente, este fenómeno tiene importancia en lo que es instrumentación eléctrica y en lo que es también trabajo con circuitos, porque es un fenómeno que se da y que puede ocasionar problemas en las lecturas de algunos parámetros de los circuitos, sobre todo cuando el instrumento es un instrumento de poca monta, es decir, con instrumentos que no son profesionales, el error que cometen es bastante importante. Pero para entenderlo, tenemos que entender cuál es el fenómeno que se da. Ese fenómeno de Gibbs es un fenómeno que se presenta cuando la señal tiene discontinuidades muy profundas. Es decir, cuando tengo un escalón, cuando yo paso de una señal de un valor a otro valor en un tiempo cero, que eso no existe en la realidad, pero que en la realidad podemos decir que pasa de un estado a otro en un tiempo excepcionalmente pequeño. Entonces, cuando sucede eso, vemos que, por ejemplo, esta onda cuadrada, azul, es una onda ideal, por supuesto, donde vemos que en un tiempo 0 segundo pasa desde -1 a 1, es decir, aquí tiene un escalón enorme, un escalón instantáneo, y es ahí donde señales que tienen este tipo de discontinuidades es donde va a aparecer el fenómeno. Cuando yo descomponga la serie, descomponga la señal en la serie de Fourier. Fíjense, aquí puse la señal original, la cuadrada, con su primera armónica, con la armónica fundamental, que tiene la misma frecuencia de la onda
azul. Cuando yo, fíjense, les estoy mostrando de esta manera para que, a ver, voy a poner en pantalla completa. Fíjense cómo al agregar un armónico, dos armónicos, porque ahí tenemos tres armónicos, ya la onda suma, o sea, esta onda roja es la suma de las tres armónicas de la serie de Fourier. La suma va forjando o se va acercando a formar la señal original, que es la señal cuadrada. ¿La ven? Naturalmente, a mayor cantidad de armónicos, mayor es el acercamiento a la señal que yo quiero. Fíjense, cuando yo le pongo 5 armónicos, es mucho más cercana a la onda azul. Si le pongo 7, van viendo que la onda roja, que es la suma de los 7 armónicos, va acercándose mucho a la onda azul. Con 13 armónicos, fíjense, ya casi le diría, tenemos una gran cantidad de la forma de la onda azul. Con 50 armónicos, digamos que si no soy pretencioso, ya tengo la onda azul, es decir, la serie de Fourier con 50 armónicas sumadas da la señal casi completamente azul. Con 100 armónicos, que es una barbaridad de armónicos para los instrumentos, ya prácticamente la tengo la onda azul. Pero ¿qué es lo que están viendo que no está gustando? ¿Qué sucede en los extremos, profe? Ahí, disculpe. ¿Cómo? Ahí en los extremos, ahí, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿tiene mayor problema ahí con los armónicos? Bueno, o sea, de menos 1 a 0. Justamente, fíjense que donde se produce la discontinuidad, que es ahí, donde estaba la discontinuidad, por más que yo sume muchos armónicos de la serie, ¿ven? Hasta 100 armónicos, toda la señal se va adaptando, pero no puedo hacer nada con las discontinuidades. Ven que acá y acá, a pesar de que yo les estoy poniendo más armónicos, ese problema sigue subsistiendo. Es decir, no soy capaz de generar la señal azul tal como es, sino que en los lugares donde tengo discontinuidades, la suma de las armónicas siempre van a tener este tipo de discontinuidad, no discontinuidad, sino este tipo de problemas. Esos sobrepicos que tengo ahí es lo que se llama el fenómeno de Gibbs. Justamente es el fenómeno bajo el cual, cuando yo quiero representar con Fourier una señal donde esa señal tiene una discontinuidad importante, Gibbs me avisa que en esa discontinuidad la serie de Fourier va a tener inconvenientes en representarla, porque siempre va a tener esos sobrepicos en esos lugares. Esto porque estamos representando la serie de Fourier de una onda cuadrada. Si en vez de una onda cuadrada tuviésemos una onda así triangular, ¿la ven? Y le hago el mismo estudio, es decir, le hago la serie de Fourier y empiezo a sumar, como esta onda triangular no tiene una discontinuidad importante en ningún lugar, el fenómeno de Gibbs no va a existir. Es decir, no voy a tener ningún inconveniente en ningún lugar de la señal. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perdón, Bueno, ingeniero, ahí la otra vez nos comentó el ingeniero Duberti, en el laboratorio hay un instrumento de medición que trunca en la armónica 30, nos contaba él. Bueno, sí, eso es lo que es lo que justamente yo les conté la otra vez, cuando hablábamos de serie truncada de Fourier, que los instrumentos en general truncan, toman las 30 armónicas primera, algunos toman hasta las 40, y lo hacen por una cuestión, primero, de precio, porque cuanto más armónicas tomen, más caro va a ser, y porque en muchísimos casos, después de esas armónicas 30 o 40, no vale la pena seguir midiendo porque los valores, en el espectro de frecuencia se ve clarísimo, los valores de las magnitudes son tan pequeñas que ya son despreciables frente a lo que yo quiero graficar.
Entonces, lo que tiene que quedar en claro es que si yo en un instrumento estoy tratando de medir el contenido armónico de una señal cuadrada, ese instrumento va a dar un error grande por el fenómeno de Gibbs si ese instrumento no tiene la electrónica suficiente como para compensar esos errores. Es decir, quiero decir, un analizador de redes berreta, y le coloco una señal cuadrada para que haga el contenido armónico y probablemente va a tener un gran error respecto a lo que debería dar. Fenómeno de Gibbs. Entonces, ya acabo de mencionar un analizador de redes y acabo de mencionar el concepto de contenido armónico. ¿Qué significa conceptualmente el contenido armónico de una señal, de una corriente, por ejemplo, de una tensión? ¿Recuerdan el ejemplo que les di en la clase anterior de que, por ejemplo, una lámpara fluorescente compacta obteníamos la corriente en un osciloscopio y veíamos que era una corriente que no era senoidal y que esa corriente se descomponía en una serie de Fourier, y hablábamos del contenido armónico de esa serie de Fourier. ¿Qué quiere decir el contenido armónico? Bueno, el contenido armónico quiere decir qué tantas armónicas, qué tanta importancia tiene las armónicas en esa señal. ¿Y cómo lo mensuramos? Bueno, lo mensuramos con los coeficientes. Creo que está por acá, estoy buscándolo. Acá. Los coeficientes, que son 3, en realidad son 2, pero yo puse 3 acá. El más importante es la tasa de distorsión armónica total. En los instrumentos está puesto una medición que se llama THD. Es muy conocido esto. Cuando yo veo en un instrumento el THD de esa red o de esa corriente o de lo que esté midiendo, lo que me está dando es la tasa de distorsión armónica total. Es decir, me está diciendo... Profe, ¿sí? ¿eso figura en la placa del instrumento o no? No, en la placa no. El instrumento, a ver, conocen lo que es el multímetro, ¿no es cierto? El multímetro tiene un selector para medir distintas cosas, para medir resistencia, capacitores, tensiones, etc. Un analizador de redes, al cual se le ingresan los valores, digamos los valores, no, las señales de tensión y corriente, ese analizador es capaz de dar en su pantalla, porque un analizador de redes tiene una pantallita donde me está dando los datos que yo estoy pidiéndole. Muchos analizadores también tienen una salida USB para sacar esa información a una computadora, y son medidores de muchas cosas, muchas cosas. El analizador de redes, como su nombre lo indica, analiza una red y puede medir tensiones, corrientes, potencia, energía, etcétera, etcétera, y una de las cosas que mide es el THD. Es decir, cuando yo conecto el analizador de redes a una red, con medición de tensión y corriente en forma simultánea, el analizador en la pantalla me va a decir qué THD tiene esa red. Lo que hay que entender es qué es el THD, qué significa el THD de una red. Bueno, vamos por el comienzo. El THD en inglés y su traducción es la llamada tasa de distorsión armónica total. Está diciendo qué tan fuerte es el contenido armónico de lo que está midiendo ese instrumento. ¿Y cómo se mide, cómo se calcula el THD? Yo puedo calcular, es más, en el práctico yo les pido en el último ejercicio que calculen el THD de señales que ustedes ya han resuelto en los problemas anteriores. Bueno, acá hay dos cosas. El THD se calcula como la inversa de C1, primero, donde C1 es uno de los coeficientes, recuerden, el coeficiente 1 de la serie de Fourier, por la sumatoria desde n igual a 2, porque ya 1 lo consideré, hasta
N mayúscula, donde este N mayúscula, justamente lo que estábamos hablando recién, lo puedo tomar en 30 o lo puedo tomar en 40, que es donde trunco la señal. La sumatoria desde n igual a 2 hasta n igual a n mayúscula de los c sub n al cuadrado por 100, todo raíz cuadrada. Eso sería la tasa de contenido armónico de una señal. Si nosotros lo ponemos a prueba, tasa de distorsión armónica total, y yo les digo, muchachos, saquen la tasa de distorsión armónica total de un seno de omega t. Y bueno, ustedes me van a decir, mire, el seno de omega t no puede descomponerse en serie de Fourier porque es una señal senoidal. ¿Entienden? En la serie de Fourier es para descomponer señales que no son senoidales y que son periódicas. La seno por sí misma es una señal que no tiene armónicos porque es senoidal. Por lo tanto, la tasa de distorsión armónica de una señal senoidal es 0. Es decir, si yo pongo un seno de omega t, el THD de esta señal es 0%. ¿Por qué? Porque no tiene contenido armónico, porque no se descompone, porque no, como dijimos, es una señal senoidal. Recuerden, los sistemas lineales que excitábamos con seno, conseguíamos una corriente senoidal. En un sistema lineal no tiene armónicos. Ahora bien, si yo considero la señal cuadrada que veíamos recién y le hago el cálculo de la serie de Fourier de la señal cuadrada, y luego que tengo la serie de Fourier le calculo el THD de una señal así, más o menos, no sé por qué no puedo dibujar bien hoy. Entonces, esa señal cuadrada, si le hago el cálculo del THD, sale que tiene un 48% de THD. Un 48% de THD. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal cuadrada tiene un THD tal que el contenido armónico de esa señal es una señal importante. A mayor cantidad de THD, mayor es el contenido armónico de esa señal. Ese es el concepto. Entonces, si yo estoy trabajando en un sistema y el instrumento me está diciendo que en ese sistema tengo un THD de 80%, exageradísimo, me tengo que preocupar enormemente porque hay un alto contenido armónico en ese sistema. Y el alto contenido armónico, recuerden, trae algunos problemas, en algunos casos, circulaciones de corriente de alta frecuencia, en fin, que el sistema quizá no está previsto para eso. Entonces, muchas veces yo tengo que trabajar para reducir el contenido armónico de ese sistema y que la cosa ande mejor. O sea que el instrumento me está dando justamente el contenido armónico para que yo sepa con qué estoy trabajando. ¿Entendido? Probablemente. ¿Se entiende, ingeniero? ¿Cómo? ¿Quedó claro, ingeniero? Bueno, ¿qué pregunta? Sí. Es que eso va a depender mucho de dónde truncamos la señal para decir si ese pico es importante o no. Generalmente el sobrepico, en general, estoy hablando, ese sobrepico no supera el 5 al 10% del valor total. Es decir, puede estar dentro de los parámetros que yo ya hice el cálculo de ese sistema. Pero tengo que considerarlo porque cuando tengo que hacer el cálculo o el ajuste de alguna protección o de algún sistema que sea muy sensible, debo tenerlo en cuenta. Y además ustedes como futuros ingenieros tienen que entender cuando hablan con otro ingeniero, cuando les está diciendo que tienen un sobrepico, entender por qué existe ese sobrepico, por qué, cómo lo minimizo, por qué aparece, en qué situación va a aparecer y con qué señales va a aparecer. Eso es fundamentalmente lo que quería transmitir. Bueno, ¿han entendido lo que es el THD?
algo importantísimo en la industria, ¿no? Tienen que entender bien qué es el THD, porque después hay que compensar factores de potencia también con estos sistemas que tienen alto contenido armónico y donde ya el capacitor solitario ya la cosa no anda, ¿entienden? Y además de tener un factor de potencia, tenemos un coseno phi y un factor de potencia que ya no es lo mismo. Ya van a ver por qué no es lo mismo, porque aparece otra potencia que no es la potencia reactiva y activa en estos sistemas que tienen alto contenido armónico. Una pregunta, ingeniero, disculpe. Sí. El THD solamente se calcula en función del contenido capacitivo. ¿Por qué O sea, contenido? porque, No bueno, por la entiendo. fórmula que es 1 sobre C. No, pero sé que C no es capacitor. Ah, perdón. Ser una constante, ¿no? C no tampoco. Bueno, sí, es una constante, pero C tiene que ver con la serie de Fourier. Es un coeficiente de la serie. Claro. Claro, se puede coeficiente de la determinar por la serie. serie de Claro, Fourier. claro, está bien. C sub 1 es el primer coeficiente de la serie de Fourier y los C sub n son los coeficientes de 2, 3, 4, 5, 6, justamente le dicen desde n igual a 2 hasta n, o sea, el coeficiente 2, 3, 4, 5, todo es elevado al cuadrado. De una Nada constante. que ver con, claro, Bien, son entendí. constantes, pero no son nada que ver con capacitores. Claro, entendido. Gracias. Bien, el otro coeficiente es la tasa de distorsión armónica, donde acá, en vez de trabajar con el contenido armónico de toda la serie, lo que estamos haciendo acá es individualmente para cada armónico qué tasa de distorsión tiene. Por ejemplo, ¿qué tasa tenemos para la armónica 7? ¿Qué tasa tenemos de distorsión para la armónica 5? ¿Cómo se calcula la tasa esta? Simplemente haciendo el cociente del coeficiente enésimo respecto al coeficiente de la fundamental y multiplicarlo por 100. Es decir, el coeficiente de la séptima armónica que yo calculé en la serie de Fourier. Calculé la serie, calculé los coeficientes C, calculé el coeficiente C de la séptima armónica, por ejemplo, y calculé el coeficiente C de la fundamental. Hago el cociente de esos dos coeficientes, lo multiplico por 100 y me va a dar un valor. Ese valor lo tengo que interpretar como la tasa de distorsión de esa armónica. Por ejemplo, ya saben ustedes que los coeficientes van disminuyendo a medida que aumentan las armónicas. Entonces, siempre el numerador, es decir, el C sub n, va a ser menor que el denominador, que es el coeficiente de la primera armónica. Entonces, por ejemplo, si la séptima armónica tiene un coeficiente, qué sé yo, para decir algo, la relación Cn a C1 es 0,48, si lo multiplico por 100, me da 48%. Es decir, esa séptima armónica va a ser el 48% de la primera armónica. Y el último, que ya lo conocen, que es el factor de cresta, es el valor, es la relación entre el valor de pico y el valor eficaz. El valor de cresta es la relación entre el valor de pico y el valor eficaz. Si yo tengo una seno estándar, la relación esta vale raíz de 2. ¿No es cierto? Es la relación entre el valor de pico y el valor eficaz. Si no es una señal senoidal o sinusoidal, ese valor va a tener una relación que va a ser distinta de raíz de 2. Pero es otro elemento que me sirve a mí para valorar las señales. En la clase del martes que viene, la clase número 3, hablamos de cómo sacar el valor eficaz o valor RMS de una señal que tenga armónicas. Es decir, una señal descompuesta por la serie de Fourier, ¿cuánto vale el valor eficaz de esa señal? ¿Y para qué necesitamos esto? Bien, primero porque
con esos valores vamos a trabajar en potencia. Y segundo, porque cuando yo estoy midiendo una tensión que tiene armónicas con un voltímetro, por ejemplo, el voltímetro va a marcar el valor eficaz de la señal esa. Sí, más si es un voltímetro True RMS. Entonces, si el voltímetro mide una señal senoidal, va a dar el valor eficaz de esa señal senoidal, que va a ser el valor de pico dividido en raíz de 2. Pero si está midiendo una señal que no es senoidal, por ejemplo, una señal triangular, una señal cuadrada, ¿qué valor de eficaz está midiendo ese voltímetro? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente, que se emparenta con esto que estoy explicando, de cómo se calcula el valor eficaz de una señal poliarmónica, y eso nos va a servir de introducción ya para la clase número 4, cuando veamos el concepto de potencia poliarmónica. ¿Han entendido, chicos? ¿Qué era lo que yo quería un poco ubicarlos en el tema, en este tema que es el tema de el contenido armónico y su medición, digamos? Es decir, cómo voy a mensurar un sistema para el contenido armónico. Si me esperan un minutito, les habilito la asistencia, que se me pasó el tiempo, estaba para las 19:20, se pasó el tiempo, así que me esperan un minuto, les voy a habilitar la asistencia, si puedan, que se fue, ¿lo ven al práctico? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, profe. Bueno. Este práctico tiene, perdón, estos 5 problemas, como yo les decía, introductorios. ¿Por qué? Porque son cosas que quizás ustedes ya la hicieron en señales. Obtener la serie de Fourier. Incluso fíjense que ahí dice, en general, obtener la serie de Fourier. No les dice qué serie. Si la trigonométrica con AN y BN, si la trigonométrica con los coeficientes C, o si no, la que van a ver el martes, que es la forma compleja de la serie. Ustedes vean qué es lo que les conviene. Además, todavía acá no hemos hablado de simetría, hay que calcular los coeficientes y ver qué salen. Y son señales recontratípicas, recontra estándar. La primera es una señal típicamente de una rectificación en media onda de una señal senoidal. La segunda es una onda cuadrada, que la ponemos de ejemplo permanentemente en las clases teóricas. La otra es una señal triangular o diente de sierra. La del problema 4 es una señal donde se le da valores, ya no está el gráfico de la señal, y nos piden calcular 3 coeficientes, el A sub 0, el A sub 3 y el B sub 1 específicamente. No me dicen que hay que calcular la serie, sino calcular coeficientes específicos de la serie. Y en el 5 me dicen que calculemos el THD, el HD y el CF de las ondas 1, 2 y 3 del práctico, que son estas 3 ondas. Es decir, me están pidiendo la tasa de contenido armónico total, la tasa del contenido armónico, y ustedes pueden elegir de alguna armónica de las 3, y el factor de cresta. En este ítem, donde se les pide el HD, ¿sí? Ustedes van a elegir, porque el HD era la tasa de distorsión por armónica, digamos. Entonces ustedes elijan de cualquier armónica, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, y calculan el HD para cada una de las señales del problema 1, del problema 2 y del problema 3. ¿Ok? Y una vez que han calculado las 3 cosas, aquí dice claramente sacar conclusiones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hablen un poquito de qué significa ese número que han sacado de THD, ese número que han sacado de HD, conceptualmente explicar qué es lo que significa, qué información me está dando o qué resultados puedo sacar de ahí. ¿De acuerdo? O sea que este es un práctico introductorio en cuanto a la mecánica de trabajo matemática, pero que ya le da una impronta eléctrica para
que ustedes ya vayan metiéndose en lo que es la profesión. Ya el próximo práctico va a ser más eléctrico que... El último punto también está importante para analizarlo, profe. ¿Cómo? El último, Y para bueno, analizar en base a los resultados que voy teniendo, está bueno para sacar conclusiones, como usted dice. por Y ve eso, que justamente, hagan de cuenta que ustedes están con un analizador y el analizador les da los valores de eso que ustedes calculan. Y ustedes están frente al instrumento y tienen que decir, bueno, che, este valor, ¿qué significa? ¿Qué saco como conclusión de esto? ¿Es bueno, es malo, es regular? ¿Por qué? ¿Entienden? Esa es la ejercitación que yo quiero que hagan con ese último ítem. muy bien, profe. Ahora, charlemos de la obtención de la serie de Fourier, pero en forma general, en forma simbólica, conceptual. Yo no voy a poner a hacer el cálculo del A sub n, del B sub n, pero yo quiero que conceptualmente tengan el concepto de cuando yo veo una señal en el osciloscopio o veo una señal en el analizador de redes, saber ya más o menos con qué me voy a encontrar con la serie. ¿Es una señal de qué tipo? ¿Qué espero? Esto lo vamos a completar con simetría después, pero ya puedo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, esta señal, que es una rectificación en media onda. ¿Por qué se le llama así? Porque le hemos sacado el semiciclo negativo, ¿lo ven? Lo primero, chicos, que tengo que ver acá para empezar a trabajar con Fourier es decir, bueno, a ver, ¿qué periodo tengo? Identificar el periodo de la señal. ¿Se acuerdan del primer ítem? ¿Esto es una señal periódica? ¿Sí o no? Bueno, sabemos que sí. Muy bien. Si es periódica, ¿qué periodo tiene? Porque una vez que yo calcule el periodo, puedo calcular la frecuencia y una vez que sé la frecuencia, puedo calcular la frecuencia angular. Es decir, es fundamental calcular esto. Una vez que yo ya tengo calculado esto, digo, bueno, esta señal ¿tiene valor medio o no tiene valor medio? Saben que el valor medio lo puedo calcular y desde ya sabemos que el coeficiente A sub 0 o el C sub 0 tiene que ver con ese valor medio, pero cuando yo veo una señal, gráficamente yo ya sé si esa señal tiene o no tiene valor medio. Fíjense, si no hay área por debajo del eje horizontal y solo hay área por arriba, evidentemente yo sé que esto va a tener un valor medio más o menos por ahí. Eso tiene un valor medio, entonces eso significa que el A sub 0 de esa señal va a ser distinto de 0, claramente. Entonces, ya sé algo, ya estoy sabiendo que debo calcular el A sub 0 y me tiene que salir un valor. Después, esta señal, ¿cómo conviene, digamos, ponerla para el cálculo? Es decir, esta señal, si yo la tengo que definir por intervalos, la puedo definir en distintos intervalos dentro de un periodo. Pero hay intervalos donde es mejor definirla que en otros. Por ejemplo, si yo defino la función, espera un momentito que no puedo escribir, b de t, y esa función yo digo que es, bueno, aquí ya sabemos, lo voy a poner acá, que el periodo de solo ver la gráfica es de 0,4 segundos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la frecuencia es 1 sobre 0,4, es decir, 2,5 Hz, y la frecuencia omega, que es 2pi por f, sería 5pi radianes por segundo. ¿Sí? Vamos a poner bien acá, radianes por segundo. Entonces, B de t yo puedo ponerla como Bm por coseno de 5pi t para, bueno, no me va a entrar acá,
No me va a entrar, qué pena. Voy a ponerlo acá de nuevo, porque es un poquito más largo. B de t entonces era Bm por coseno de 5 pi t. ¿Para qué valores? Entre menos 0,1 menor o igual que t, menor o igual que 0,1 segundos. Y va a ser 0 entre 0,1 menor que t, menor que 0,3 segundos. Esa sería la mejor forma de definirla, porque la puedo definir dentro de un periodo, pero podría decir también que en vez de entre menos 0,1 y 0,3, podría hacerlo entre menos 0,2 y 0,2. Pero si hago eso, voy a tener 3 tramos de señal, y en cambio en esta tengo solo 2. O sea, yo ya sé que tiene valor medio, la tengo definida también a la señal. Entonces, una vez que ya tengo eso, empiezo el cálculo del A sub 0, empiezo el cálculo del A sub n y empiezo el cálculo del B sub n. Ya han visto simetría en la cátedra de señales. Repito, el martes yo la explico bien el concepto de simetría, porque no solo es par o impar, sino hay que saber toda la simetría que hay en las señales. Pero claramente esta señal es par. Por lo tanto, el coeficiente B sub n va a ser 0. O sea que este coeficiente va a ser 0, no va a existir. Yo voy a tener que calcular el A sub n y el A sub 0 solamente. Una vez que tengo el A sub 0 y el A sub n, ya puedo calcular o plantear la expresión B de t de la serie de Fourier, donde B de t va a ser el A sub 0 más el A sub 1 coseno de omega 1t más ta. Como práctica, ya teniendo el A sub n, el A sub 0, podrían calcular el C sub n y el phi sub n para ver qué pasa, porque como el B sub n es 0, entonces, ¿qué pasa con el C sub n y el phi sub n? No lo pide el problema, pero como práctica podrían hacerlo. ¿Entendieron cómo sería el esquema de trabajo con cualquiera de estas señales? Un poco lo que quiero representar acá es que el trabajo que yo hago acá en Electrotecnia 2 es un poco más práctico que lo que se hace en señales. Es decir, yo aquí tengo que ir adelantándome conceptualmente a lo que yo ya sé de matemática para poder lograr los resultados, porque en la actividad profesional tengo que ser mucho más rápido que lo que se hace normalmente en el cálculo mucho más recto que se hace con las matemáticas. O sea, yo tengo que saber rápidamente el periodo, rápidamente la frecuencia, rápidamente armar la señal, en fin. Ese es el objetivo que yo pretendo con las señales que puse acá. Lo mismo, el mismo trabajo que hay que hacer con la onda cuadrada y con la onda diente de sierra, ¿sí? Disculpen, el punto número 4 tenemos que graficar, ¿verdad? Ah, la mierda. Punto 4, estamos en el 3 todavía. A ver, no sé, ya paso. Yo ahorita, ¿Cómo? Acá dice, ahí, dice sí, ahí. evaluar A sub 0, A sub 3 y B sub 1. ¿Para qué va a graficar? ¿Qué va a graficar? No entiendo la pregunta. Pensaba que había que graficar, profe, para que vea cómo es la señal. Ah, graficar, no graficar los resultados, graficar la señal. Eso me está preguntando. Sí. Puede graficarlo o no, no hace falta. Puede graficarla para darse cuenta usted, porque no es tan compleja, ¿no es cierto? Fíjese que f de t dice, espera un momentito que termine de contestar, que f de t vale menos 4 para 0 menor que t menor que 0,3. Así dice, ¿no? Voy a borrar esto que está acá, que me está molestando, para leer. Y después dice que, ¿cómo dice? Que entre 0,4 y 0,3. Después 6 vale 6 para 0,3 menor que t menor que
0,4 y vale 0 para 0,4 menor que t menor que 0,5. Y lo que me piden a mí es el cálculo de A sub 0, de la tercera armónica, A sub 3, del valor de pico de la tercera armónica y de B sub 1. Esos son los tres valores. Bueno, naturalmente, puedo graficar o no. Es una onda cuadrada, ¿no es cierto? Pero tengo que saber determinar, sin ver la gráfica también, ser capaz de determinar si esto es periódico, si no es periódico, qué periodo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden eso? O sea, que Sí, si yo tengo un gráfico así, bueno, esto vale menos 4 entre 0 y 0,3. Yo lo voy a hacer así, burdamente, escribiendo así, porque no tengo forma, ¿no es cierto? Esto va a ser menos 4, después pasa a menos 6 y después pasa a 0, hasta 0,5. Bueno, esa es la señal. Bueno, ¿tiene valor medio? Yo sí veo que tiene un valor medio, o sea que el A sub 0 no va a ser 0, va a ser distinto de 0. Entonces, el A sub 0 va a ser distinto de 0. Y A sub 3 y A sub 1 también va a existir, así que... Pero no hacía falta graficar, pueden hacerlo sin graficar. ¿Me han entendido? ¿Alguien más preguntaba algo? ¿Alguien preguntaba algo? Sí, ingeniero, yo lo que planteaba era que podríamos hacerlo así sin hacer la gráfica y solo la gráfica como para verificar los resultados, a ver si están bien o no. Perfecto, chicos. Cuanto más cosas hagan, es decir, muchos de los problemas no tienen una sola solución ni un solo camino, porque ya están grandes en la carrera, es decir, empiezan a tener muchas formas, muchos caminos, muchas herramientas, y son ustedes los que tienen que ir determinando las mejores herramientas o los mejores caminos. Si ustedes no se sienten seguros, por ejemplo, sin graficar la señal para hacer los cálculos que se les piden, grafiquen, no hay ningún problema. El tema es que después, cuando ya tomen velocidad y tomen confianza, ya no va a ser necesario graficar. Después, yo consigo los resultados, los puedo verificar en algo, como cuando resuelvo un circuito y tengo corriente y tensiones de ese circuito. Si hago el balance de potencia, es para verificar realmente si los resultados estaban bien. En este caso, si puedo verificar mis resultados, si los puedo verificar, los verifico y me quedo tranquilo a ver si la cosa ha andado bien. ¿Entienden el concepto? Bueno. Sí, ingeniero. Bueno, con respecto a la señal del problema 2, claramente vemos que esta señal no tiene valor medio, es decir, su valor medio es 0, por lo tanto el coeficiente A sub 0 va a ser 0. Lo mismo pasa con la tercera señal, donde el coeficiente también va a ser 0. Para los que saben simetría, esta señal, además de ser impar, tiene otra simetría. Y esta otra señal, además de ser impar, también tiene otra simetría. Por lo tanto, ya podríamos adivinar la señal de la serie de Fourier, cómo va a quedar en función de esa forma de onda. ¿Entendieron, chicos? O sea que este práctico, que me interesa que lo hagan, pero es un práctico introductorio, nada más, todavía no es la parte eléctrica, pero que sí les afloja la mano para poder hacer después la parte eléctrica. Y lo que más me interesa es que traten de calcular bien este problema y que en su mente empiecen a preguntarse qué significan esos valores, como si estuvieran frente a un instrumento que le está dando esos valores y ustedes tienen que interpretarlo. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, les recomiendo, no tengo más para dar hoy, les recomiendo que vean la clase del martes que viene, que es una clase importante también, además de simetría vemos otra cosa, y estén atentos porque por allá del martes sale la clase teórica y por ahí del jueves va a estar el próximo trabajo práctico, para que lo discutamos ya el viernes que viene. ¿Tienen otra pregunta, chicos?
No, ninguna dije. Bueno, nos vemos entonces el otro viernes. Buen fin de semana. Buen fin de profe. Muchas gracias. Igualmente, ingeniero, hasta Hasta luego. luego. Igualmente, que esté muy bien. Romano Luna. Presente. Salguero Gustavo. Presente. Samachi Fernando. Sotomayor expuso. Vilariño. Presente. Luis Pablo. Pérez Marcelo está presente, ¿no? Bien, gracias. Soto Marcelo. Agüero Mauro. Presente. Soto Gonzalo. No hay tonto. Termina el otro y entre este y está. Bueno, entonces cortamos y vamos con el otro grupo. Bien. Bueno, chao. Estén presentes, ¿no? No se vayan. No se vayan porque este tema va un solo grupo. No se vayan que voy a volver a tomar. Mauro, Bueno, ya lo agrego. ¿en qué clase nos movemos?